Sus ojos sin duda son hermosos, pero ¿cuál es la razón real de esta pequeña alteración que se nota al ver sus fotografías con detenimiento? Melissa Benoist, quien es inspiración para muchos jóvenes de esta generación por interpretar a Supergirl en la serie de televisión del canal CW, tiene una triste historia de abuso y maltrato detrás de su mirada. En 2013, mientras aún actuaba en la serie Glee, empezó a salir con su compañero de set, el actor Blake Jenner, con quien actuó en la cuarta y quinta temporada. 2 años después contrajeron matrimonio. Para 2016, Melissa tenía la atención del mundo entero, luego de ser elegida como la nueva cara Zor-El para la serie en live action de Supergirl. Durante el tour de prensa promocionando el show, fue invitada al programa de Jimmy Fallon, donde contó lo que parecía ser en ese momento solo una anécdota de un accidente. Dijo que en días anteriores su perro había corrido hacia ella para saludarla y ella se resbaló y cayó por las escaleras de su casa y se golpeó su ojo con una matera de una planta. Rompí mi iris y parecía la tortuguita de Buscando a Nemo. Por un largo tiempo mi pupila izquierda era 8 veces más grande que la de la derecha. Después se descubriría que era solo una de las versiones de sus supuestos accidentes. En diciembre de ese año, la pareja se separó públicamente por diferencias irreconciliables y su divorcio fue finalizado en diciembre de 2017. Los dos nunca dieron comentarios de su situación a los medios. Tiempo después, ella empezó su relación con su compañero de set de Supergirl, el actor Chris Woods, quien es ahora su actual esposo. Finalmente, en 2019, Melissa publicó un video de 14 minutos en su cuenta de Instagram contándolo todo. I am a survivor of domestic violence, or IPV, intimate partner violence, which is something I never in my life expected I would say, let alone be broadcasting into the ether. The stark truth is, I learned what it felt like to be pinned down and slapped repeatedly, punched so hard the wind was knocked out of me, dragged by my hair across pavement, headbutted, pinched till my skin broke, shoved into a wall so hard the drywall broke, choked. I learned to lock myself in rooms, but quickly stopped because the door was inevitably broken down. I learned not to value any of my property, replaceable and irreplaceable. I learned not to value myself. He never made me feel like he thought I deserved the beating, which I guess eased my mind. And in turn, I still held on to the sympathy and the empathy I felt for his brokenness he admitted to having. I just fooled myself into believing I could help him. I thought that I could love him enough to make him see a way of life where violence was not the way you handled emotions. I experienced firsthand that violence begets violence. I started fighting back, because rage is contagious. To my closest circle, I just plain lied. I made up stories of how bruises and scratches were born. I did this at photo shoots, at work, with my family, all to shield myself from my own burgeoning anger. Protect myself from more arguments, and of course, to protect him. I knew how he was treating me was wrong, but I thought the consequences he would suffer if I exposed his behavior outweighed suffering through it. And then he threw something at my face again, only this time it was significantly worse. It was a blow to my face with his iPhone. The impact tore my iris, nearly ruptured my eyeball, lacerated my skin, and broke my nose. My left eye swelled shut, I had a fat lip, blood was coursing down my face, and I can remember immediately screaming at the top of my lungs. The next morning, I was due to work on reshoots for a film. After it happened, complete stillness blanketed the room. We panicked. We made up a flimsy story together. I had tripped and fallen on the stairs of our deck and hit my face on a potted plant. We called our mothers, all of my representatives, who then had to call producers and directors I was working with. He drove me to the hospital. And when the ER doctors made him leave the room and cops came to question me at my hospital bed, I told them our transparent story that I'm sure they'd heard versions of before. And then we laughed together when he said my face was cute and looked like Squirt from Finding Nemo because my eye had become bulbous. This is an injury that's never going to fully heal. My vision is never going to be the same. And emotionally after that, I was done.
I keenly felt that whatever I thought love was, it certainly wasn't what I had been going through. La actriz mencionó que decidió finalmente hablar y denunciar esto públicamente para poder empoderar a otras mujeres a buscar ayuda y salir de relaciones abusivas. If you are enduring what I went through and you see this, maybe you will find this tiny straw that will break the camel's back. Or at least you might begin to think of your freedom, in which case I am here. I am with you. And you can and deserve to live a violence-free life. La comunidad de fans ha apoyado a la actriz por su valentía para expresar esta situación con detalle, a pesar de lo doloroso que fue para ella. Cerca de un año después, el actor Blake Jenner, quien ha tenido solo algunos papeles ocasionales en los últimos años, respondió a las acusaciones en un largo texto en su cuenta de Instagram. Tomo toda la responsabilidad por el daño que infligí a mi expareja. El daño emocional, mental y sí, también el daño físico. 2 años antes de terminar nuestra relación hubo un momento en el que estuvimos en una discusión que empezó a escalar y en un momento de frustración mientras yo estaba parado en un pasillo y ella estaba en nuestro cuarto, lancé mi teléfono sin apuntar y golpeó a mi expareja en la cara. Me quedé congelado en shock y quedé horrorizado mientras quien era mi pareja en ese momento gritaba de sufrimiento. Su ojo inmediatamente se hinchó y se cerró por el impacto del golpe. Es un momento que lamentaré por el resto de mi vida. El actor procedió a mencionar que él también había sufrido abuso físico y emocional, pero que según lo asegura, decía que no quería mencionar con lujo de detalles para no empezar una batalla de argumentos sobre qué versión es la correcta. Aún no hay una investigación abierta sobre este caso. Hoy en día, cuando ya la serie de Supergirl se acerca a su fin, la actriz ha logrado crear su propia compañía productora con la que ha hecho una impresionante alianza con Warner Bros. Además de su ahora exitosísima carrera, asegura haber encontrado el amor verdadero. Este amor me acepta completamente y me motiva a ser yo misma y amarme a mí misma sin dudarlo. Me reta a ser una mejor persona. Este amor es el que yo siempre había estado buscando y nunca debí haberme conformado con menos. ¿Conocías esta historia? ¿Conoces historias similares? Cuéntanos en los comentarios.